Bienvenidos al curso Análisis Vectorial. Este es el 20º video que vamos a dedicar al estudio de estos temas y en esta oportunidad vamos a ver una demostración o una versión del teorema de la función implícita. Vamos a comentar el teorema de la función implícita, pero en este caso, en esta oportunidad, vamos a realizar parte de la demostración cuando estamos estudiando funciones f definidas de Rn+1 en R. ¿Ok? En el video anterior nosotros habíamos realizado la demostración del teorema de la función implícita cuando estábamos trabajando de R2 en R. Eran funciones escalares pero definidas sobre el espacio R2. Aquí vamos a dar una generalización. Bueno, primero permítanme dar el enunciado del teorema, hacer el enunciado del teorema y después voy a comentar la demostración, que es bastante extensa, así que no todos los detalles podré realizarlos como a mí me gusta hacerlo, pero bueno, espero dejarles la idea, ¿no? Primero, recuerden que el teorema de la función implícita, la idea es despejar una variable en términos de la otra a partir de una ecuación implícita. Entonces, imagínense ustedes, vamos a considerar una función f definida de Rn+1 en Rn. Perdón, de Rn+1 en R. Una función de valores de vectores a escalares, ¿ok? Un campo escalar. Vamos a suponer entonces que esa función f va a venir dada por unas variables x1, xn, y la última vamos a para diferenciarla de las otras, que es la que queremos despejar, vamos a llamarla y. Vamos a entonces decir esto, ¿no? Sean, por un lado, la función de clase C2, vamos a pedir que sea C2 en Rn+1, una función de clase C2, es decir, que la función y todas las derivadas con respecto a todas las variables son continuas, y las derivadas segundas también, y la función también es continua, y vamos a suponer un punto, vamos a tomar un punto P sub 0, P sub 0 va a tener coordenadas x1, 0, xn 0, y. Esto, si ustedes quieren, lo pueden resumir escribiéndolo así. Acá y sub 0, perdón, x0 y sub 0. Un punto en Rn+1, ¿ok? Un punto fijo. Este es un punto que tenemos fijo. Supongamos, vamos a supongamos varias cosas. Supongamos que f evaluado en P sub 0 es igual a 0. Que la derivada parcial de y evaluada en P sub 0 es distinto de 0. Pero que esto no ocurre en cualquier parte. Esto ocurre, supongamos que existe R mayor que 0, tal que esto se cumple, ¿verdad? Para todo punto x1, xn, y perteneciente a una bola de centro P sub 0 y radio R. ¿Ok? Entonces, el teorema dice lo siguiente. Entonces, la ecuación f de x1, xn, y igual 0, se puede despejar, o entonces, permítanme decirlo así, entonces, en esta ecuación podemos despejar y en términos de las otras variables, en términos de x1, xn. Y eso, obviamente, nos permite establecer o nos permite decir lo siguiente. Por lo tanto, podemos garantizar o podemos concluir que existe un B sub x sub 0 contenido en Rn abierto, un conjunto abierto en torno de x sub 0, tal que nosotros podemos decir que y va a ser igual a f, a una cierta función f pequeña de x1, xn, para todo x1,
xn perteneciente a este entorno de acá. ¿Qué es lo que me está diciendo el teorema de la función implícita? Que entonces en este nivel de generalidad, que bajo todas las condiciones que acabo de señalar, tú puedes despejar y en función de x1, xn de forma única y por lo tanto puntualmente puedes construir una función f que va a venir dada así, pero eso no va a ser una respuesta global. Eso va a ser una respuesta local porque eso va a ser cierto solamente en un entorno pequeño del punto x sub 0. Y además podemos decir cómo son las derivadas. Además podemos decir que las derivadas parciales de la función f con respecto a cada una de las variables x1, xn, para cada i variando desde 1 hasta n, se van a ver o se pueden expresar como menos el cociente de la derivada parcial de f mayúscula de x1, xn, permítanme escribirlo por acá, coma i, derivada con respecto a i de f x1, xn, coma i. ¿Ok? Entonces, aquí apretadito, quiero que se vea, pero el tema es que el espacio es chiquito. Entonces, las derivadas de la función f, derivadas parciales de f de x1, xn, las puedo ver como el cociente de estas. Esto es para cada i variando desde 1 hasta n. Eso es lo que nos dice este teorema. ¿Ok? Nosotros realizamos la prueba para el caso en que f mayúscula está definida de R2 en R, repito, es una prueba muy sencilla, pero la generalización es un poco más complicada. Entonces, la demostración la voy a esbozar muy brevemente porque realmente los detalles son bastante extensos y entonces resultaría un video demasiado largo que nadie va a ver. Así que simplemente doy algunas ideas y algunas cosas van a quedar para que ustedes las revisen con más calma. La primera cosa es que como la derivada con respecto a i de f evaluada en p sub 0 es distinto de 0, nosotros entonces podemos suponer o vamos a abordar el caso en el cual esta derivada es positiva. Esto va a implicar, entre otras cosas, que la función f con respecto a la variable i es una función creciente. Pero también por continuidad de la derivada, esto va a implicar que nosotros podamos decir que existe r mayor que 0 y una con cierta constante positiva, tal que la derivada evaluadas en cualquier punto, este w vamos a suponerlo en Rn más 1, esto va a ser mayor que un cierto n0. Para todo par de puntos, permítanme escribirlo así, para todo w perteneciente a la bola de centro P sub 0 y radio R. Eso es por continuidad. Entonces esta R y este N0 existen y se consiguen por la continuidad de la derivada parcial con respecto a ello. Por otra parte, uno puede decir que las derivadas parciales son acotadas porque la función es continua, pero uno puede decir esto, ¿no? Si nosotros consideramos la clausura con respecto a la norma 2 de la bola de centro P sub 0 y radio R, si ahora nosotros clausuramos eso, esto permítame por un momento llamarlo K, K es compacto, porque es cerrado y acotado. Y entonces, en este conjunto K, yo puedo considerar las derivadas parciales, las derivadas con respecto a I y con respecto a F, y acotarlas. ¿Y qué podemos decir? Que entonces existen constantes MI, M0, con I variando desde 1 hasta N, para las cuales puedo decir esto, que las derivadas parciales de la función f evaluadas en Rn más 1 son menores o iguales que mi y que la derivada parcial con respecto a y de esto es menor que un cierto m0. ¿Ok? Donde acuérdense que w ahorita es un punto de la forma, permítanme abuso de notación de la forma xy, donde x pertenece a Rn y pertenece a los reales. ¿Ok? Estoy tomando eso, pero esto, claro, esto no va a ser cierto en general.
Esto es siempre que W pertenezca acá. Si W está en ese compacto, en esa bola cerrada que construí. Entonces, el paso clave del teorema, no voy a hacer todos los detalles, solamente les digo, les voy a dar la idea, es mirar esto, ¿no? Recuerden que, como en el caso anterior, yo tengo una función x1, xn, y. Yo sé que esta función es creciente porque ya sé que la derivada es distinta de 0. Acuérdense que f de p sub 0 vale 0, ¿verdad? O sea, f, permítanme escribirlo por acá, f de x1, 0, xn 0, evaluado en y sub 0, esto vale 0. Y entonces fíjense un detalle, el asunto es que yo sé que la función es creciente con respecto a la variable y si yo me paro en y sub 0, la cosa vale 0, y la idea es entonces conseguir un epsilon suficientemente pequeño tal que yo pueda decir que a la izquierda, o sea, cuando yo mire la función y sub 0 menos epsilon, esto sea menor que 0. Después, cuando yo vea y sub 0 más epsilon, yo pueda demostrar que esto es mayor que 0. Y por el teorema de los valores intermedios, entonces yo puedo decir que esto vale 0. Entonces, yo puedo despejar la y en función de los valores x, gracias al teorema de los valores intermedios. Ahora, para realizar eso, caso análogo al que hicimos en el video anterior, la idea es entonces tomar el factor x1, xn y esto lo podemos expresar así, x1, xn y menos f de p sub 0, porque f de p sub 0 vale 0, pero repito, eso es lo mismo que escribir esto, x1, 0, xn 0, y sub 0, y ahora acá arranco sumándole y restándole un término cruzado que va a ser x1, 0, xn 0, y. O sea, agarré esta coordenada, la coloqué aquí y agarré estos valores y los coloqué acá. Y entonces, la idea es que en vez de mirar este valor, yo mire estos dos factores. Esto va a ser igual a esto, a f de x1, xn, y, menos f de x1, 0, xn 0, y, más f de x1, 0, xn 0, y, menos f de x1, 0, xn 0, y sub 0. Yo expresé entonces el valor de la función en términos de dos sumas, o sea, de la suma de dos factores, donde cada factor es una diferencia. Y el teorema entonces se basa en expresar estas diferencias en términos de las derivadas. Allí es lo técnico, lo arduo, lo difícil. Voy a saltarme esa parte porque no es fácil. Es aplicar regla de la cadena. Para aplicar regla de la cadena, entonces la idea es parametrizar. Consideremos la función h de t, definida como f de t por x más 1 menos t por x sub 0, y, con t perteneciente a 0, 1, ¿ok? Y si ustedes prefieren, también podemos definir la otra función de una vez, alfa de t, como f de x sub 0, t por y más 1 menos t por y sub 0, con t también variando entre 0 y 1. Entonces, estas funciones son derivables, son continuas. Uno de estas funciones le aplica el teorema del valor medio, pero entonces el teorema del valor medio te dice que existe, por ejemplo, para cada una, para el caso de la h, existe un tita sub 0 perteneciente a 0, 1, tal que h' de tita sub 0 es igual a h de 1 menos h de 0, ¿verdad? Vamos a enfocar aquí para que se vea mejor. Y el teorema de valor medio para mi función alfa de t me permite decir que existe un lambda 0 perteneciente a 0, 1, tal que lambda prima
alfa prima evaluada en lambda 0 no es otra cosa que lambda de 0, perdón, estoy empeñada al revés, lambda 1 menos lambda 0. Entonces, uno aplica el teorema del valor medio a esta función h de t definida de esta manera, con t entre 0 y 1, repito, y a la función alfa de t, ahora definida de esta manera, parametrizando ahora la segunda variable, y va a concluir dos cosas. Esto sí es técnico, aquí hay que saber regla de la cadena y entender cómo se están realizando las composiciones. Se puede concluir entonces que por un lado, este promedio que está acá, f de x1, xn, i, menos, lo voy a poner así, lo voy a escribir así, f de x1, 0, xn0, i, que esto no es otra cosa que h de 1 menos h de 0, se puede concluir que este factor, que era igual a h de 1 h de 0, va a ser exactamente igual a la derivada, ¿no? Por el teorema del valor medio, h' de un tercio tita sub 0. Pero cuando ustedes escriben explícitamente cuánto vale ese h' de evaluado en tita sub 0, les va a quedar, por regla de la cadena, en términos de f, la suma de estos factores que están acá, derivadas parciales de k, de f evaluado en c de tita sub 0, y por xk menos xk0. ¿Ok? Esto es aplicando regla de la cadena, porque todo este factor que estoy escribiendo acá, no va a ser otra cosa que h' evaluado en tita sub 0, que formalmente no es otra cosa, por regla de la cadena, que el gradiente de la función por el vector x menos x0. Esto es escrito así, dicho de esta manera, muy brevemente. Eso hay que hacerlo con calma. Eso no es, lo estoy diciendo muy rápido, pero eso no es tan evidente. Y entonces uno, usando las cotas, las acotaciones que les dije anteriormente, acotar esto, esta diferencia, va a ser acotar esto que está acá. O sea, uno toma módulo de esto, toma módulo aquí, aplica desigualdad triangular y ahora sí utiliza las cotas que habíamos estudiado antes. Por otra parte, uno puede otra vez, digámoslo así, expresar este factor f de x1, 0, xn0, i menos f de x1, 0, xn0, y sub 0. Y esto que está aquí, usando ahora la función alfa, la que habíamos definido alfa, parametrizando con respecto, esto no es otra cosa que alfa 1 menos alfa 0, uno puede ver que entonces alfa 1 menos alfa 0 es exactamente esto, pero por el teorema del valor medio y otra vez regla de la cadena, esto no va a ser otra cosa que la derivada parcial de i evaluado en x sub 0, c de, vamos a ponerlo así, lambda 0 por y menos y sub 0. Eso es nuevamente aplicando regla de la cadena. Y entonces otra vez uno empieza aquí a ajustar las cuentas, ya para ir cerrando la demostración. Uno escoge delta 1, o sea, perdón, delta 1 no, sea epsilon 0 más pequeño que el R, que el R de inicial, ¿verdad? Para este epsilon 0 menor que R, existe un delta 1 mayor que 0, tal que usando las expresiones de la derivada, este módulo que está acá, x1, xn, i, va a ser menor o igual que la suma desde k igual 1 hasta n de las derivadas parciales de esto evaluado acá, y, por un cierto delta 1 más la derivada parcial de i con respecto a x0, c de alfa 0, cierro aquí, otra vez delta 1. Y todo esto tomando m como el máximo entre mu, m0, m1, mn, tomando m como el máximo entre m0, m1, mm, etc., ustedes pueden concluir que esto va a ser menor o igual que una cierta constante, vamos a llamarla así, n veces, porque aquí hay n derivadas, m
el m va a ser una constante uniforme para todas estas derivadas por el valor del tau 1. ¿Ok? De forma análoga, uno acota, pero va ajustando, ¿no? Va ajustando. Consigue ahora otro parámetro. Vamos a definir delta entonces como el mínimo entre E sub 0, N sub 0 entre 2m y delta 1 entre m. Uno define ese delta y entonces uno puede, definiendo ese delta y usando otra vez las cotas de las derivadas parciales, se puede ver que las derivadas parciales de i, de f, nuevamente, voy a ponerlo así, c evaluada en tita sub 0, y sub 0, por estos factores xk menos xk0, esto va a ser mayor que esta cantidad que está acá, y que las derivadas parciales con respecto a y de f evaluada en x sub 0, y acá pongo c evaluada en lambda 0 por y menos y sub 0, esto va a ser mayor que n0 e sub 0 entre 2. Entonces, acá las pongo, está la derivada con respecto a i de f evaluada en c sub 0 por y sub 0, xk, estas son las coordenadas xk, xk0, eso va a ser mayor que menos n0 e sub 0 entre 2, epsilon 0 entre 2, y la derivada parcial con respecto a i de f, ahora en x sub 0. Aquí era cuando habíamos parametrizado con respecto a la segunda variable por el factor i menos e sub 0, va a ser mayor que este factor. Y eso, esas dos cotas así dadas, que repito, nos va a permitir concluir rápidamente que por un lado f de x1, xn, evaluado en y sub 0 más epsilon sub 0 va a ser mayor que epsilon sub 0 por n0, y esto es mayor que epsilon sub 0 por n0 entre 2. Y esto es una cantidad mayor que 0, ¿verdad? Esto va a ser una cantidad mayor que 0. Y por otra parte, vamos a poder decir que el otro valor, este que está acá, va a ser menor que este factor que está acá, porque estamos utilizando siempre las expresiones en términos de las derivadas. Esto va a ser menor que esto, y esto que está acá, digámoslo así, vamos a ponerlo así, n0, perdón, aquí va esto así, menos, lo escribo así, E sub 0, n0 entre 2, ¿ok? Aquí, perdón, aquí hay un error de signo, aquí va un menos, aquí va un más, y esto aquí me va a dar un menos entonces. N0 es sub 0 entre 2, y esto es menor que 0. Así va la cuenta. Aquí me quedaría negativo sin el 2, aquí me queda sumando un factor, esto va a ser igual a un factor negativo, y lo que estoy concluyendo entonces son dos cosas, que esto es menor que 0, que esto que está aquí, y sub 0 más epsilon 0 es mayor que 0, y ahora sí, aplicando el teorema de los valores intermedios, yo puedo decir por teorema de los valores intermedios, ¿verdad? Existe un único y perteneciente al intervalo y sub 0 menos epsilon, y sub 0 más epsilon, tal que yo puedo decir esto, f de xy vale 0. Y que este i, cada i, depende de x, de las variables x. Y que como cada i depende de las variables x, podemos definimos la función f de x1, xn como y. O sea, para cada valor i, estos valores i dependen de las variables x1, xn. Entonces, esto lo podríamos denotar así, y sub x. ¿Ok? Eso lo podríamos denotar como y sub x. Y esa
ese valor imagen es el que me permite definir la función puntualmente. ¿Dónde va a tener sentido esta función? Esta función va a tener sentido en un abierto b sub x sub 0, ¿verdad? Contenido en Rn, donde b sub x sub 0 son los x pertenecientes a Rn, tales que el par XY, permítanme escribirlo así, pertenece a la bola de centro P sub 0 y radio delta, vamos a llamarlo delta 2. Y ustedes me van a decir, perro, ¿y este delta dónde salió? Bueno, les digo que delta 2 va a ser con delta 2 el mínimo entre delta 1 y delta 0. ¿Ok? Delta 1, ya a estas alturas quizás han olvidado una cantidad de cosas, pero bueno, delta 1 y delta 0 son los parámetros que había utilizado para acotar, para garantizar las cotas de las derivadas parciales. Y nuevamente, por regla de la cadena, entonces nosotros tenemos esto, que x, f de x, esto es igual a 0, por lo tanto cuando uno deriva esto que está acá, con respecto a x, vamos a ponerlo así, xy, la derivada con respecto a xy, más por regla de la cadena, esto es derivada de f con respecto de y, por la derivada de y con respecto a xy, esto tiene que ser igual a 0, y entonces de aquí despejando, podemos obtener, esto implica que la derivada de y con respecto a xy no va a ser otra cosa que menos derivadas parciales de f, x1, xn, y, todo eso dividido entre la derivada parcial con respecto a y de la función f. Bueno, esto es a grandes rasgos, de forma muy grosera, y miren todo el tiempo que me tomó la demostración del teorema de la función implícita para funciones de Rn más 1 en R.